Bueno, vamos a hacer un ejemplo de filtrado de una señal analógica que la vamos a dar en número entero y que queremos que nos dé la media de los últimos X segundos. Para ello vamos a hacer una captura de la señal cada 100 milisegundos. Va a ser a tiempo fijo, por lo tanto vamos a usar un OV cíclico, en este caso el OV35. Y le vamos a indicar, como digo, el número de ciclos que queremos capturar y filtrar. Y él nos va a devolver la media como número real para no perder decimales. Y nos va a dar un error en caso de que el tiempo que estemos parametrizando pues sea excesivamente largo. Y el DB donde vamos a almacenar los datos no sea capaz de almacenar todo el tiempo que nosotros deseamos capturar. Bien, como digo, vamos a usar un DB en el cual vamos a tener 200 posiciones, podríamos tener más o menos, eso ya a gusto del consumidor. Y vamos a tener un FC. Bueno, la llamada va a ser desde el OV35 del FC y vamos a dar, como digo, el número de muestras, la entrada y nos va a devolver si está en error y la salida filtrada. Si abrimos el FC, vamos a ir por partes. En el primer segmento lo que vamos a hacer es dar unos valores iniciales a algunas variables. Lo primero que vamos a hacer es abrir el DB1 y ejecutar la operación dblg, que lo que nos devuelve es el tamaño en bytes del DB global que tengamos abierto. En este caso hemos abierto el DB1, que es nuestro DB, y como tiene 200 enteros, pues el tamaño que nos va a devolver es 400 bytes. Como lo que nosotros queremos es el número máximo de ciclos que podemos ejecutar, pues tenemos que dividir entre 2 y se lo transferiremos a esta variable. Vamos a cargar el número de muestras, que es la entrada del número de muestras. Es decir, si queremos un segundo, el último segundo, pues meteremos 10, porque lo capturamos cada 100 milisegundos. Y se lo vamos a transferir a una variable intermedia y temporal, que es el número de iteraciones. Vamos a resetear el error y vamos a poner a cero el sumador, que el sumador no será más que un totalizador del valor de todas las entradas, o sea, la suma global de todas las entradas. Bueno, en este segundo segmento lo que vamos a hacer es ver si el número de iteraciones, si el tiempo que queremos filtrar, nos cabe en el DB. Para ello lo que vamos a hacer es, primero, comparar nuestro número de iteraciones con el número máximo de ciclos. Recordemos que el número máximo de ciclos que tenemos en el ejemplo es 200. Así que si metemos 100, por ejemplo, es decir, tenemos una capacidad de filtrado de 20 segundos, pero solo queremos filtrar 10. Como es menor, saltaría a siguiente. Y ahora lo que vamos a comprobar es que no sea inferior a 1. ¿Para qué? Pues porque si es inferior a 1 no tiene sentido hacer una media. Devolveríamos directamente la señal de entrada como salida. Entonces, como 100 no es menor que 1, saltaríamos al siguiente y continuaríamos con el programa. Imaginemos que metemos 300. Como 300 no es menor o igual que el número máximo de ciclos, nos saltaríamos y ejecutaríamos esta parte. Cogeríamos ese de 200 y se lo transferiríamos al número de iteraciones. Es decir, pasaría de tener 300 a tener 200 y nos pondría el error a 1. ¿Esto para qué se hace? Pues para que nos dé una media, pero con el número máximo que entra en el DB. ¿Vale? Si metemos 300, o sea que queremos filtrar 30 segundos, nos lo va a transformar en 20 segundos y nos va a dar un error diciendo que ahí hay un problema. Pero no deja de hacer el filtrado. Por otro lado, si fuese 1, lo que nos va a hacer, 1 o 0, lo que nos va a hacer es como 1 o 0 no es menor o igual que 1, no nos salta
ya que sí es, o sea, si es un 1, pues evidentemente no es menor que 1. Y entonces nos ejecutaría esta parte. Nos cargaría la entrada, lo transformaríamos en doble, de doble lo transformaríamos en real y saltaríamos al meta exit. Y el meta exit lo que nos hace es coger ese valor que ya está en real, que es el de la entrada, que está en el acumulador 1, y lo transformaríamos, y lo traspasaríamos a la salida filtrada. Finalmente tenemos el segmento 3, en el cual vamos a hacer el propio for. ¿Vale? Tenemos aquí la instrucción loop y el meta de la instrucción loop. Bueno, lo que vamos a hacer es, como tenemos 200 posiciones, tenemos que hacer 199 iteraciones. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, por un lado, machacar el siguiente registro con el anterior, es decir, el 200 con el 199, el 198 más machacará al 199 y así sucesivamente, de tal forma que el registro 1 machacará el 2. Luego, el registro 1 machacaremos con la nueva entrada y ya haremos la media y daremos el resultado. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es coger el número de iteraciones y quitarle una. Restaremos y tendremos en el contador de iteraciones pues el número total de ellas que tenemos que hacer. Imaginemos que hemos puesto 20 segundos, o sea, serían 200 posiciones las que tenemos que contabilizar, luego haremos 199 iteraciones. Y luego vamos a jugar con los punteros. Todavía no los hemos visto en el blog, pero vamos a hacer un pequeño avance. Un puntero no es más que eso, una indicación a una posición de memoria. Estos punteros tenemos que darlo en forma de bits. ¿De acuerdo? La posición se la vamos a dar en forma de bits. Entonces, como vamos a machacar la posición 199 por la 198, ya que empezamos en el 0, va de 0 a 199 haciendo las 200. Entonces cogeremos el contador de iteraciones, multiplicaremos por 16 y se lo cargaremos al índice. A este índice, que sería, digamos, el 199, le quitaremos 16 y tendremos el índice anterior. Abriremos el DB y cargaremos el contenido del puntero anterior, es decir, el de la posición 198, y se lo transferiremos a la 199. Luego, en el acumulador 1 tendremos el nuevo 199, o sea, de 0 a 199 tendremos el último, lo transformaremos a doble y lo cargaremos al sumador. De tal forma que cargaremos el sumador y lo sumamos. Es decir, tendríamos en el acumulador el valor de la posición, la transformamos en doble, lo sumamos a lo que tengamos en el sumador y se lo volvemos a transferir al sumador. De tal forma que cuando hagamos el loop, pues el sumador irá conteniendo el total de todas las entradas. Luego cargamos el número de iteraciones y saltamos, hacemos el loop. ¿Qué hace el loop? Como es un valor, que tenemos en el acumulador 1, que es el contador de iteraciones, distinto de 0, le resta 1 y salta al meta. En este caso saltaría aquí, es decir, tenemos 199, pasaría a ser 198 y saltaríamos aquí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cargar este 198 al contador de iteraciones. De tal forma que cuando baje aquí, ya tenga 198, que volverá a 197, volverá arriba, se lo volvemos a cargar y así sucesivamente. Y el índice, pues como depende del contador de iteraciones, pues iría bajando, irías hacia atrás, cargando el índice anterior en el siguiente. Bien, cuando ha terminado el loop, hay una posición que es la 0, como decíamos va de 0 a 199, o sea, la primera posición es la 0, que está todavía con el valor viejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cargarle en esa posición la entrada, de tal forma que ya hemos refrescado las 200 posiciones. Además de eso, lo vamos a transformar en doble y se lo vamos a cargar al sumador, porque el sumador tenía
de las 200 posiciones tenía las 199 últimas. Nos falta la primera, que es la de la nueva entrada. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es sumársela al sumador. Y en el último segmento, pues nada, lo único que hacemos es coger el número de iteraciones, lo pasamos a doble, de doble a real, y lo cargamos en un temporal. Por otro lado, cogemos el sumador, lo transformamos en real, y por lo tanto en el acumulador 1 tendremos el sumador en real, cargamos el temporal, que es el número de iteraciones, en real, y hacemos la división real. Y al hacer la división, luego lo transferimos a la salida filtrada, de tal forma que la salida ya la tendríamos. Bueno, y para finalizar vamos a ponerlo online, para ver todo lo que hemos dicho. Bien, aquí, por apuntar un poco, es lo que os había comentado. Cargamos el db, nos va a devolver el 400, del que habíamos hablado, y vamos a cargar el máximo, etcétera. ¿Vale? Aquí al hacer el loop no se ve más que la primera iteración. ¿Vale? En los for, aunque lo pongamos online, en AWL solo vamos a ver la primera iteración. Entonces, para ver que esto realmente funciona, vamos a cargar el OV35 y, perdón, y vamos a darle valores. Bueno, este ya estaba funcionando, entonces he metido como filtrado 200 segundos, que le podamos dar menos, imaginemos que le damos 100. Y tenemos la señal de 1000. Si ponemos 300, como veis, no varía la salida y nos da una salida de error, ¿vale? Porque hemos metido un número mayor. Si ponemos a 200, pues se quita. Si ponemos 100, pues lógicamente también se quita. Si volvemos a 300, pues volverá a saltar el error. Vale. Luego funciona. Bueno, vamos a ponerle 200. Para que se vea... Le pongo 200 más que nada para que se vea la modificación, cómo va variando el valor de la salida real un poco más despacio y que se vean los cambios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 1000. Si le ponemos, por ejemplo, 1100, pues vamos a ver que empieza a variar. Si lo volvemos a bajar a 1000, pues veremos que vuelve a bajar. Se queda un tiempecito, porque en función del número de, pues de capturas y del redondeo, y ahora veremos que vuelve a bajar, hasta que se vuelva a posicionar en 1000. ¿Vale? Si ponemos 1010, pues veremos que sube muy despacito, muy despacito, pero acabará siendo 1010, o sea, 1,01. ¿Vale? La media va subiendo porque tiene que ser así, hasta que tendríamos todos los valores con 1010 y ahí se estabilizaría. Bien, ya se ha estabilizado. Ya no, porque tenemos todos los valores con los 200 valores con el mismo número. Si ponemos 1015, pues veríamos que como varía, si volveremos a bajar. Pero claro, son medidas que tampoco se supone que van a ser muy fluctuantes. Entonces, si luego redondeáramos, pues veríamos que nos quedamos en 1001 o, bueno, el valor que sea, ¿vale? Evidentemente, si de repente ponemos un 0, ¡pum!, pues va a empezar a bajar. Y de una forma más rápida que la que teníamos al principio, porque lógicamente un 0 es mucho más... El cambio es mucho más brusco, con lo cual el salto también va avanzando mucho más rápido. Hasta llegar a 0 y ya está. Si volvemos a meterle 1000, pues volvería a subir, o vamos a meterle 100, por ejemplo, y luego le metemos 50, y ahora le metemos 75, etcétera. Bueno, más o menos os hacía la idea, ¿no? Pues va a ir dando cuáles son la media de los valores que tenemos. Y con esto, pues el ejemplo está más o menos realizado.